Puedo compartir, ¿no? Sí, buenas noches, doctor Caballero, nuevamente. Colega, muy buenas noches. Vamos a iniciar A la ver, presentación sobre ¿dónde estudios estoy? secundarios, Aquí está. cómo realizar revisiones sistemáticas y metaanálisis. Adelante, doctor José Caballero Alvarado. A ver, tengo que compartir la pantalla. ¿Se ve mi pantalla todavía? Todavía, doctor. A ver, ¿no? Creo que estoy mal, estoy compartiendo mal. A ver, Está compartiendo el portal de la universidad. sí, sí. A ver. Muy buenas noches con todos, colegas docentes. El día de hoy vamos a presentar un tema muy interesante, el cual se denomina estudios secundarios, cómo realizar revisiones sistemáticas y metaanálisis. El docente invitado es el doctor José Caballero Alvarado, investigador Renacid Concitec, quien tiene pues la sala autor a su disposición. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor William. Gracias, colegas, por la invitación y también pedir disculpas por la demora, por un tema imprevisto. Le solicité al doctor William la dispensa del caso. Muy bien, vamos a conversar un poco acerca de las revisiones sistemáticas, un tipo de investigación que cada vez se ha ido incrementando en el tiempo y la pandemia puso en visibilidad este tipo de investigaciones. Y bueno, ahora vemos con más frecuencia las revisiones sistemáticas y por lo tanto creo que amerita que nosotros conozcamos acerca de este tipo de investigación y conocer el proceso que se sigue, que es un proceso diferente al que nosotros realizamos cuando hacemos investigación primaria, ¿no? Ya sea observacional o ya sea experimental. Vamos a conocer algunas características y vamos a identificar los componentes para la ejecución de una revisión sistemática. ¿Qué es una revisión sistemática? Tenemos que empezar por aquí y podemos decir que una revisión sistemática, que es un tipo de investigación, o utiliza un proceso que trata de localizar, de evaluar y de sintetizar sistemáticamente todas las evidencias que haya en relación al tipo de revisión que nos hemos planteado y por lo tanto los estudios científicos tienen que apuntar a ese tipo de diseño que hemos elegido en el caso que estemos haciendo la revisión sistemática, con la finalidad de que nosotros podamos obtener una visión general fiable. En algunas oportunidades es el primer y esencial paso en el proceso de investigación. Y más adelante lo vamos a ver, hay diferentes tipos de revisiones sistemáticas y algunas de ellas, por ejemplo, su objetivo es hacer una exploración para ver qué tanto se está investigando en un área determinada. Y podemos encontrar de repente que no hay nada, que hay un vacío, y eso abre la oportunidad para iniciar toda una línea de trabajo. Así que una revisión sistemática es sistemática porque permite, por ejemplo, dentro de su proceso, la identificación de literatura. Es explícita porque tiene una declaración de objetivos, de materiales y métodos muy bien explicados y claros. Y es reproducible porque en su metodología y en sus conclusiones, y sobre todo en la metodología, uno puede obtener los resultados porque en este proceso nosotros tenemos que plasmar cada uno de los pasos de manera muy clara. Es más, incluso existen algunas
organizaciones que almacenan las propuestas de revisiones sistemáticas con la finalidad de poder cotejar los resultados que se han obtenido en una revisión sistemática y verificar si es que lo que se había propuesto en la revisión es coherente con lo que estamos diciendo en la revisión ya como producto. Y es una forma, incluso en el proceso, más adelante lo voy a mencionar, que hay una partecita que se encarga de evaluar, por ejemplo, el riesgo de sesgo, y uno tiene que evaluar algunos elementos que tienen que ser coherentes con la propuesta que hemos colocado y con los resultados que tenemos en los artículos que son insumos para la revisión. Una revisión sistemática tiene una unidad de análisis diferente, mientras que en la investigación primaria, que es la que habitualmente realizamos nosotros, y cuando digo investigación primaria me refiero a la que la unidad de análisis es un sujeto de investigación, que puede ser, por ejemplo, un paciente, que puede ser un trabajador, que puede ser un alumno, que puede ser de repente un documento, llámese una historia clínica de un paciente. Así que la unidad de análisis es un individuo y de ese individuo nosotros vamos a recoger datos y vamos a, en el escenario de un estudio observacional o de un estudio experimental, nosotros vamos a procesar nuestra data para obtener información y que la podemos plasmar en tablas y en gráficos, ¿no? En cambio, en una investigación secundaria, la unidad de análisis ya no es un paciente o un alumno, como dice referencia, sino es un artículo científico. Y de ese artículo científico nosotros vamos a extraer datos que nos van a permitir hacer una síntesis cualitativa y una síntesis cuantitativa en el caso sea necesario, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Así que investigación primaria, llámese observacional o experimental, utilizamos a un sujeto, y en la investigación secundaria utilizamos a un artículo que ha sido publicado y que responde a nuestra pregunta que estamos haciendo. ¿Por qué hacer una revisión sistemática? Bueno, hay algunas características que podría mencionarse y una de ellas, por ejemplo, es que resume las mejores evidencias disponibles en un momento dado. Determina lo que ya se sabe sobre el tema o pregunta de investigación que se esté proponiendo. Identifica los vacíos de la investigación. Hay un estudio muy grande que se hizo hace algunos años atrás que hablaba acerca de algunos antifibrinolíticos en el uso de pacientes con hemorragia postraumática. Y antes de hacer un estudio, ellos hicieron una exploración para ver si es que se habían publicado, por ejemplo, el uso de un medicamento llamado ácido tranexámico en pacientes con hemorragia postraumática. Y cuando hicieron así que esto permitió que se diseñara un ensayo clínico que reclutó más de 20.000 pacientes. Y el punto de partida fue una revisión. Así que identifica los vacíos de la investigación y, como les hacía referencia, esto puede permitir que uno vaya avanzando en algunas propuestas, ya sean observacionales o experimentales. ¿Podría repetir, Toño, porque no se te ha escuchado nada de esta última parte? Ok. A ver, ¿ahora sí se me escucha? Sí, correcto. Ya, ok. Les decía de que ¿por qué hacer una revisión sistemática, ¿no? En primer lugar, porque una revisión sistemática permite resumir las mejores evidencias disponibles. Por otro lado, determina lo que ya se sabe sobre el tema o pregunta de investigación que se esté proponiendo. Y en relación a identificar los vacíos de la investigación, yo les ponía un ejemplo
de que hace algún tiempo atrás, hace algunos años atrás, se quiso proponer una investigación sobre un medicamento llamado ácido tranexámico para la hemorragia postraumática. Y antes de lanzar una propuesta de ensayo clínico muy grande, se hizo una revisión Cochrane para ver si es que habían algunas investigaciones en otras partes del mundo y se encontró que no había nada. Así que en ese sentido, pues esta revisión Cochrane permitió identificar un vacío en la investigación y por lo tanto hacer una propuesta de ensayo clínico que se convirtió, dicho de paso, en una de las investigaciones más grandes que se haya hecho en relación a pacientes con hemorragia postraumática, ¿no? Así que una revisión sistemática podría explorar e identificar algunos vacíos de la investigación y esto obviamente permitiría hacer algunas propuestas en algunos escenarios que se requiere investigación experimental, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, representa el nivel más alto de la jerarquía de evidencias. Ustedes, si recuerdan esa pirámide de la evidencia, en la pirámide de la evidencia, en la parte más alta se encuentran justamente este tipo de investigación, la revisión sistemática y los metaanálisis. Es una oportunidad para que sea publicada en revistas de alto impacto. Nosotros podemos hacer investigaciones muy buenas, investigaciones observacionales, pero pensar que lo van a publicar en una revista Q1, por ejemplo, o una revista Q2 es un poco difícil, ¿no? Sin embargo, cuando uno hace una revisión sistemática de manera muy rigurosa, puede ser publicada en revistas de alto impacto. Recibe, por otro lado, muchas citas porque recordemos que para la elaboración de las guías de práctica clínica o para otros escenarios, siempre las revisiones sistemáticas son consultadas y por lo tanto siempre están recibiendo muchas citas, ¿no? Esta es la pirámide de la evidencia, solamente para que ustedes lo recuerden. Si ustedes se percatan, en la parte más alta se encuentran las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Hay varios tipos de revisiones sistemáticas. Hay revisiones sistemáticas diagnósticas, hay revisiones sistemáticas en red, hay revisiones sistemáticas pronósticas, psicométricas, de evaluaciones económicas, revisiones sistemáticas de estudios epidemiológicos, y estas clasificaciones van a ser diferentes dependiendo de dónde procedan las clasificaciones, ¿no? Pero en términos generales, por ejemplo, Cochrane clasifica de una manera diferente las revisiones sistemáticas y las que más se realizan son las revisiones comparativas de eficacia, por ejemplo. Este gráfico nos ayuda a, así de manera muy general y muy rápida, entender cuál es el proceso de una revisión sistemática. Uno parte identificando el tema y determina la pregunta de investigación. Teniendo ya una pregunta de investigación, que es el punto de partida, para poder hacer todo un protocolo de investigación, se realiza este protocolo, ¿no? Y en este protocolo, a diferencia de las investigaciones primarias, siguen una serie de pasos que lo voy a mencionar en la otra diapositiva, pero que ustedes se van a dar cuenta de que hay una serie de pasos que se tienen que cumplir para poder realizar este tipo de investigación. Una vez que nosotros tenemos la pregunta, elaboramos el protocolo, entonces comenzamos a buscar información, buscar artículos científicos que se hayan publicado y que estén indizados en las diferentes bases de datos. Cuando nosotros hacemos la búsqueda, vamos a encontrar diferentes artículos, de repente relacionados al tema, pero que no permiten responder la pregunta. De tal manera de que a través de un proceso de tamizaje, nosotros vamos a poder solamente seleccionar aquellos artículos que logren responder nuestra pregunta. El resto se van eliminando. Una vez que nosotros ya tenemos los artículos que quedaron, pues de ellos vamos a hacer una extracción de datos para poder evaluar la calidad de esos estudios y para poder realizar el metaanálisis, es decir, combinar los datos.
una vez que ya tenemos los datos, podemos nosotros hacer la discusión, las conclusiones de nuestros hallazgos, ¿no? Entonces, en términos generales, este es un proceso muy sencillo, pero ya si queremos nosotros y estamos interesados en hacer una revisión sistemática, yo creo que esta diapositiva nos ayuda a entender todo este proceso. Si, por ejemplo, queremos realizar este tipo de revisión, este tipo de investigación, el primer paso consiste en conformar un equipo, un grupo de personas. Esta investigación no se puede realizar de manera individual. Este tipo de investigación se requiere que haya un equipo, un grupo de personas, lo mínimo son 3 personas, y si son más de 3 sería mejor, pero lo mínimo son 3 personas para este tipo de éxito. En general, las investigaciones se deberían hacer de manera grupal, ¿no? Pero hay investigaciones que a veces uno lo puede hacer de manera individual y eso lo podemos hacer en los estudios observacionales de repente. Pero para este tipo de investigación sí se requiere que haya un grupo, por lo menos 3 personas. Y lo voy a explicar más adelante por qué. Entonces se conforma el equipo. El equipo tiene que incluir expertos en el contenido, o sea, en el tema que se quiere investigar, pero también un experto en la metodología, que conozca el método, que sepa cómo se hace una revisión sistemática. Uno tiene que establecer procesos para recibir aportes de todos los integrantes del equipo y con ello se puede formular la pregunta de investigación. Entonces, en el primer paso, no solamente se conforma el equipo, sino también se formula la pregunta de investigación. Y esta pregunta de investigación, pues, tiene que responder a una realidad que requiera que haya evidencia para tomar decisiones. Y también aquí se debería disminuir la posibilidad de sesgos y conflicto de intereses. En algunas oportunidades hay industrias farmacéuticas o de repente hospitales, etcétera, que desean hacer revisiones sistemáticas para que ellos la puedan utilizar y tener un soporte para lo que están realizando. Entonces uno, si es parte de este equipo, pues debería decirlo, ¿no? Si es que él está proponiendo un tema de investigación, por ejemplo. El segundo paso es ya desarrollar el protocolo. Entonces, realizar un esquema de pasos para realizar una revisión sistemática que refleje un proceso transparente y replicable. Ese es el paso 2. Y el paso 2, aquí la pregunta que nosotros habíamos formulado la tenemos que plantear en el formato PICO, en este formato PICO. Y el formato PICO lo conocemos, donde P es la población, I es la intervención, C es el control y O es el resultado. ¿Y para qué nos sirve plantear la pregunta de investigación en este formato? Nos sirve para que nosotros podamos desarrollar la estrategia de búsqueda. La estrategia de búsqueda, o también llamada expresión de búsqueda, que es la que nosotros vamos a ir colocando en las diferentes bases de datos que nosotros vamos a utilizar para poder identificar o localizar los artículos que nos van a permitir responder nuestra pregunta, ¿no? Y entonces, y desarrollamos el protocolo. Entonces, hasta el paso 2, el paso 1 y el paso 2 implica formular la pregunta, elaborar el protocolo, colocar nuestra pregunta en el formato PICO, que nos permite a nosotros elaborar una estrategia de búsqueda. Por ejemplo, hay una base de datos que es muy conocida por todos nosotros que se llama PubMed. Y nosotros elaboramos una expresión de búsqueda para poder colocarla en PubMed. Hacemos la búsqueda y nos va a arrojar un número de artículos que tenemos que tamizarlos. Pero también tenemos que convertir esa estrategia de búsqueda a otra base de datos. Por ejemplo, se me ocurre a Scopus o a Web of Science o a Embase o a otras bases de datos. De tal manera de que de cada una de las bases de datos yo voy a obtener artículos que las puedo juntar en un software que, bueno, hay muchos en el mercado, algunos gratuitos que nos ayudan, ¿no? El paso 3 ya es el proceso de la revisión. Y el proceso de la revisión tiene una fase inicial
y tiene una segunda fase. La fase inicial, el paso 3, consiste en recolectar la información, en ubicar los estudios, en tamizar los resultados que hemos encontrado de cada una de las bases de datos y hacer una recolección de estudios incluidos. Entonces, como les hacía referencia, el paso 3, la fase inicial, nosotros ya comenzamos a colocar las estrategias de búsqueda en cada una de las bases de datos con la finalidad de que podamos obtener todos los resultados de esa base de datos y lo vamos juntando en un software. ¿Para qué? Para poder tamizar esos resultados. Y el tamizaje implica, primero, eliminar los duplicados. Segundo, analizar por título y resumen si es que ese artículo responde a nuestra pregunta. Y luego, tamizar a texto completo. De tal manera que después, por ejemplo, de haber revisado 1000 títulos y resúmenes, al final me voy a quedar solamente con 5 o con 6 artículos que van a ser el insumo para poder seguir con todo el proceso de trabajo. El paso 4 es el proceso de revisión, la segunda fase. Aquí, cuando nosotros ya tenemos los artículos que quedaron y que responden a nuestra pregunta y que en términos generales generalmente quedan pues 5 o 7 artículos, de esos artículos nosotros ya estamos en la condición para poder hacer la extracción de la información. Y por otro lado, evaluamos el riesgo de sesgo de estos estudios individuales. El paso 5 es presentar de manera sistemática y síntesis de características y hallazgos de estudios incluidos. Ahí nosotros tenemos que hacer ya la síntesis de los hallazgos. Tenemos que hacer la interpretación y la evaluación y evaluar la evidencia que hemos logrado obtener con este proceso. También evaluamos si los resultados son considerados como combinables para realizar el análisis estadístico. Cuando nosotros realizamos el análisis estadístico de una revisión sistemática, ese análisis estadístico se llama metaanálisis, ¿no? El metaanálisis es el análisis estadístico que utilizamos en una revisión sistemática. Y cuando nosotros hemos realizado la extracción de los datos, nosotros tenemos que tomar la decisión si es que esos datos pueden ser combinables o no a través del metaanálisis. En algunos casos no es posible y solamente nos quedamos con una revisión sistemática. En otros casos sí es posible y podemos a nuestra revisión sistemática agregarle el metaanálisis, ¿no? El paso 6 ya es escribir el documento, el reporte. Escribimos de acuerdo a estándares de reporte, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una revisión sistemática, hay una página que se llama Equator Network y ahí están todas las recomendaciones de redacción para los diferentes estudios que hacemos. Por ejemplo, si alguien elabora un reporte de caso, allí te dan una herramienta que te permite saber cómo debes redactar un reporte de caso, ¿no? Por ejemplo, si realizas un estudio observacional, también ahí te lo dice. Si realizas un estudio experimental tipo ensayo clínico, también te lo dice. Entonces ahí usted va a encontrar lo que conocemos como Stroke, Consor, y etcétera, ¿no? En el caso de una revisión sistemática se llama Prisma, la herramienta. Entonces, por eso es que ahí te dice que uno escribe de acuerdo a estándares de reporte. ¿Y cuál es el que se utiliza? Es esta guía que se llama la guía Prisma. Y por esa razón, cuando uno desea hacer este tipo de investigación, lo que se recomienda es que lea este documento, esta guía, que nos ayuda a tener un panorama general de en qué consiste los diferentes pasos de este proceso que acabo de explicar. Y el paso 7 ya es una actualización. Nosotros, por ejemplo, podemos hacer una revisión sistemática
y pasado unos 3 o 5 años, entre 3 a 5 años, yo puedo actualizar esa revisión sistemática porque sabemos de que en esos 3 años o 5 años, desde el momento que se publicó, pueden haber aparecido otros artículos, yo puedo hacer una actualización, ¿no? O ustedes de repente pueden también identificar algunas revisiones sistemáticas que se han publicado. Se me ocurre en el 2017, pero del 2017 al 2023 ya hay 5 o 6 años, lo cual significa de que es probable de que se hayan incorporado a la evidencia nuevos artículos que puedo colocar a la revisión que ya existe. Y a eso se le llama una actualización. También es posible hacer actualizaciones. O ustedes pueden plantear una revisión sistemática de cero o de repente pueden hacer una actualización, ¿no? Entonces, cuando uno recién empieza, de repente podría hacer una actualización y eso ayudaría a ir conociendo la metodología. Entonces, como les había hecho referencia, el primer paso es formar el equipo. Ya hice mención que no se puede hacer una revisión sistemática solo y ese equipo tiene que hacer un compromiso de tiempo, de organización, de tener un plan de trabajo. Como he mencionado, hay más o menos unos 6 pasos, sin contar la actualización, y cada uno de esos pasos requiere un tiempo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están interesados en hacer una revisión sistemática, sería conveniente que planifiquen y que digan, por ejemplo, que el paso 1 lo van a hacer en una semana o en 2 semanas. El paso 2 lo van a hacer de repente en un mes, se me ocurre. El paso 3 lo van a hacer en un par de semanas y así ustedes pueden ir quemando paso a paso y al final van a tener su producto, ¿no? Entonces, se requiere que haya este compromiso, esta planificación. Y de repente sería interesante que ustedes puedan vincularlo a un estudio de investigación que estén realizando o a un grado superior de investigación o a la práctica clínica o a la elaboración de guías clínicas. A veces nosotros que trabajamos en un entorno clínico, en un escenario clínico, muchas veces tenemos algunas preguntas cuando estamos pasando la visita y comenzamos a buscar información y no la encontramos. Y de repente por ahí surge la idea de hacer una propuesta de revisión sistemática. Y como les dije, a veces para identificar vacíos en temas de investigación, hay revisiones sistemáticas que nos ayudan a poder detectar. Entonces no olvidemos, el equipo plantea en grupo la pregunta de investigación que sea relevante para la toma de decisiones clínicas, aunque sabemos que revisiones sistemáticas se pueden realizar en diferentes escenarios. No solamente uno hace una revisión sistemática tratando de comparar un tratamiento A con un tratamiento B, es decir, revisiones sistemáticas de intervención, así se les llama, ¿no? O también le llaman de efectividad. También hay revisiones sistemáticas, como les hice referencia, de pronóstico, de factores de riesgo, de evaluaciones económicas, etc. El protocolo, que es parte del trabajo, allí tenemos que colocar el objetivo de la revisión sistemática. Es importante definir claramente la pregunta. ¿Qué estamos tratando de averiguar? Hay que tratar de ser precisos. Unos investigadores plantearon esta pregunta para su revisión sistemática, ¿no? Lo colocaron así. ¿Cuál es la eficacia de la hidroxicloroquina comparada con el control en los sujetos con COVID-19 en la depuración viral medida por la reacción en cadena de la polimerasa de transcriptasa inversa y la muerte por cualquier causa? Entonces, he tomado literal la pregunta de una revisión sistemática que está publicada. Entonces, para que ustedes puedan ver que la pregunta tiene que tener estas características que he mencionado. Por otro lado, en el protocolo de una revisión sistemática, nosotros tenemos que colocar los criterios de inclusión. Y los criterios de inclusión están relacionados con esta estrategia que les hice mención, la estrategia PICO, donde
tenemos a los participantes o la población, la intervención, el comparador, los resultados, y también podemos agregar el tipo de estudios, ¿no? Porque hay revisiones sistemáticas donde nosotros podemos utilizar solamente ensayos clínicos, o hay revisiones sistemáticas que no es posible responderlas con ensayos clínicos, por ejemplo, los estudios de etiología de factores de riesgo. Allí tendría que utilizar, por ejemplo, estudios observacionales como cohortes o como casos y controles, ¿no? De tal manera de que en nuestro protocolo, y para eso hay unos esquemas que dependiendo del tipo de revisión que nosotros hagamos, hay ya unas plantillas, unos esquemas que podemos descargarlos. Por ejemplo, Cochrane tiene su propio modelo, su propio esquema. Por ejemplo, Próspero tiene también un esquema muy sencillo, muy amigable. El de Joanna Briggs, que es el australiano, también tiene su propio esquema, ¿no? Entonces, pero hay obviamente una diferencia en unas partes de contenido, pero en la esencia lo que todos incluyen es los objetivos, la pregunta de revisión, los criterios de inclusión, la estrategia de búsqueda, cómo voy a hacer la extracción, cómo voy a hacer la recolección de los datos, cómo voy a evaluar la calidad de los estudios, cómo voy a hacer la síntesis de los datos. Toda esa información tenemos que colocarla en el protocolo. Y como les hice referencia, esta guía, que es la guía para las revisiones sistemáticas y los metaanálisis llamado PRISMA, es una lectura obligatoria en el caso de que alguno de ustedes esté interesado en hacer una revisión sistemática. Y no solamente eso, sino que también ahora los editores de las diferentes revistas te piden que la redacción de los artículos se adhiera a estas guías, ¿no? Como les hice mención, Stroke, Consor, STAR, y en el caso de revisiones sistemáticas, obviamente Prisma. Entonces, esta guía de verificación de Prisma nos guía en cómo desarrollar un protocolo, ¿no? Entonces, nos ayuda para las dos fases, ¿no? Para saber cómo desarrollamos el protocolo por un lado, pero también para saber qué debemos incluir en el momento de ya elaborar el informe de revisión sistemática a puertas de la publicación. Entonces ustedes pueden entrar a esta página, o bien entran por Ecuador Network y ahí buscan Prisma, o bien entran a la página directamente de Prisma y pueden descargar los documentos. Están gratuitos, están a su disposición y ustedes pueden descargarlo y pueden ahí hacer la lectura. Es importante que uno pueda colocar su protocolo de una revisión en alguna base de datos con la finalidad de transparentar lo que estamos colocando en nuestro protocolo de revisión y cuando salga publicada la revisión sistemática, ¿no? En el tiempo de la pandemia, este registro tomaba entre 3 a 5 días. Sin embargo, ahora están tomando bastante tiempo, ¿no? Entonces eso a veces dificulta. Pero sí se aconseja de que uno debería registrar su protocolo. ¿Y dónde se puede registrar el protocolo? En Próspero, en Cochrane, siempre y cuando ustedes estén haciendo una revisión en ese grupo. O en el de Joanna Briggs Institute, que es un australiano, ¿ya? Entonces, algunas revistas incluso exigen que esté registrado, ¿no? Y cuando ustedes descargan alguna revisión, ustedes pueden leer que estuvo registrado en Próspero, por ejemplo, en tal, y te dan un código. O de repente Cochrane, si es que es una revisión Cochrane, ahí ya sale pues el registro, ¿no? Pero no significa de que todas las revistas te las soliciten, pero es una forma ordenada de poder hacer este tipo de trabajo. Y estas son las páginas. La página de Próspero, ustedes pueden crearse una cuenta y ahí pueden explorar todas las
propuestas de revisiones sistemáticas que se hacen en el mundo. Y ahí ustedes pueden colocarlas, ¿no? Este es el de Joanna Briggs, es una página similar, pero tiene un estilo de trabajo diferente. Tiene mucha influencia en Asia. La de Próspero tiene mucha influencia para nosotros. Nosotros preferimos por lo amigable y por lo conocido, ¿no? En registrar en Próspero. Y Cochrane siempre y cuando uno haga pues una revisión Cochrane. Pero hay diferentes páginas, ¿no? Incluso algunas revistas te dicen que basta con que esté, por ejemplo, registrado en tu universidad, ¿no? Entonces también el registro que tú tienes en la universidad, eso también lo puedes colocar. Pero yo he mencionado los 3 más frecuentes, lo cual no significa que sean los únicos. Hay muchas páginas, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el de Joanna Briggs. Incluso el British Medical también tiene eh, su parte donde ustedes pueden incluso publicar su protocolo de revisión y que cuenta como una publicación, ¿no? Esta es la página de Próspero, tú puedes colocarlo de esta manera, ¿no? Hicimos con un grupo de colegas y alumnos este trabajo que lo registramos aquí en Próspero y luego se terminó el trabajo y se envió a publicación y esto ya está aceptado para la publicación en una revista Q2. Muy bien. Búsqueda de información. ¿Cómo encontrar los estudios que cumplan con los criterios de inclusión? Entonces, nosotros tenemos que definir las bases de datos que vamos a utilizar para la búsqueda. Se sigue todo un proceso en la búsqueda. Recordemos de que una revisión sistemática se nutre de los artículos que respondan la pregunta, de tal manera de que tenemos que buscar. Y cuando digo buscar, pues no significa de que coloquemos el tema en el Google y por ahí lo que me salga, por ahí voy buscando. No, este tipo de búsqueda de información es diferente. Así que nosotros tenemos que identificar primero las bases de datos en las que vamos a realizar la búsqueda. Tenemos que planificar ese proceso de búsqueda. Tenemos que seleccionar los estudios que vamos a incluir y eso implica, por ejemplo, yo quiero evaluar si es que se me ocurre la apendicectomía laparoscópica es mejor que la apendicectomía abierta, de tal manera de que yo tengo que buscar artículos y me propongo que esta pregunta sea respondida solamente por ensayos clínicos. Así que yo voy a tener que, en mis criterios, establecer que solamente voy a considerar ensayos clínicos. Porque puede ser que hayan estudios de intervención no aleatorizada y que también respondan la pregunta, pero en relación al diseño no es parte de, por lo tanto tengo que eliminarlo. Así que a eso se refiere cuando nosotros tenemos que colocar todas las características que estén relacionadas a la búsqueda de información, ¿no? En algunos casos, cuando uno no tiene mucha experiencia, para elaborar la expresión de búsqueda, necesitamos a veces hablar con un experto para que nos ayude a elaborar esta estrategia de búsqueda. Ustedes de repente han manejado términos como el MESH, el DEX, que son los más conocidos, pero no son los únicos, ¿no? Embase, por ejemplo, utiliza una terminología diferente para buscar artículos en esa base de datos. Web of Science también utiliza una estrategia de visibilidad diferente. Así que uno tiene que familiarizarse con las bases de datos que va a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces hay bases de datos que son muy conocidas, pero no pensemos que son las únicas. Hay diferentes bases de datos y que
En el caso de que ustedes estén haciendo, por ejemplo, si es que más adelante se da la oportunidad de hacer una revisión Cochrane, ellos te piden que hagas una búsqueda, pero minuciosa, ¿no? En todas las bases de datos habidas y por haber. Incluso hay, por ejemplo, unas páginas que se registran solamente ensayos clínicos. Por ejemplo, hay uno que se llama trial.org y ahí ustedes entran a esa página y van a encontrar eh, puro protocolo de ensayos clínicos. Y en esas páginas a veces, cuando ya se culmina el ensayo clínico, te colocan los resultados del estudio, que todavía no están publicados en un artículo, pero ya aparecen en la página. Entonces uno puede utilizar esa información para tu revisión sistemática, ¿no? Por eso es que uno tiene que planificar dónde va a ser la búsqueda y la rigurosidad de la búsqueda que van a realizar. Pero no significa de que tengamos que hacer en todas las revisiones sistemáticas, tengamos que proceder de esa forma. Es un requisito si ustedes quieren hacer una revisión Cochrane, pero si no están dentro de ese escenario, ustedes pueden hacer una búsqueda, por ejemplo, en 3 bases de datos, que sería lo aconsejable, ¿no? De 3 bases de datos para arriba. Por ejemplo, miren, cuando yo he estado hablando acerca de estrategias de búsqueda, esto lo que están viendo en la parte inferior eh, representa una estrategia de búsqueda sencilla, donde uno está colocando, por ejemplo, en este caso el medicamento y el resultado, ¿no? Y el tipo de pacientes. O sea, tenemos la población, tenemos el resultado y tenemos la intervención. Tenemos 3 elementos en esta estrategia de búsqueda sencilla, ¿no? A eso me refiero cuando digo de que si es que no sabemos elaborar esta estrategia de búsqueda, tenemos que pedir ayuda para que alguien nos pueda orientar de cómo podemos redactar esta estrategia, porque de esto va a depender lo que yo pueda encontrar en las diferentes bases de datos. Si yo elaboro una estrategia de búsqueda inadecuada, de repente no voy a poder identificar artículos que sí se encuentran indizados en esas bases de datos, ¿no? Y cuando nosotros elaboramos la estrategia de búsqueda, pues hacemos uso de los operadores booleanos, del truncamiento, podemos incluso ya poner límites en el caso de que nos salga demasiada información, porque a veces uno puede colocar la estrategia de búsqueda y de repente cuando es un tema relativamente nuevo no vamos a encontrar mucha información. Pero cuando el tema ya es muy conocido, a veces podemos encontrar miles de artículos, así que en esos casos tenemos que tratar de poner algunos límites, ¿no? Podemos de repente decir, no, solamente voy a considerar investigaciones de los últimos 20 años, nada más. Y hay otros que de repente no le ponen restricción de tiempo y todo lo que salga, ¿no? En algunos casos uno puede de repente no colocar restricción al idioma o a veces uno dice, no, yo solamente voy a buscar artículos que estén publicados en inglés. Ya eso lo define el equipo, el grupo, en relación a la cantidad de información, en relación a la relevancia, etcétera, ¿no? Así que recordemos, por otro lado, que las bases de datos pueden tener algunas intersecciones en el sentido de que un artículo puede estar en 2 bases de datos o en 3 bases de datos o incluso en 4 bases de datos. Por eso se llaman duplicados, pero hay otros artículos que solamente están en una sola base de datos y otro artículo que me sirve está en otra base de datos. Esa es la razón por la que uno tiene que hacer la búsqueda en diferentes bases de datos para que uno pueda localizar los artículos y puedan responder a la pregunta que voy a hacer, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo con la estrategia de búsqueda que elaboré, yo puedo colocarla en PubMed y ahí me va a arrojar un número de documentos. Cuando yo reemplazo esa misma estrategia siguiendo los lineamientos de Scopus, voy a descargar un número diferente de documentos.
Si hago en Web of Science, también lo mismo. Y si hago en Embase, también me va a arrojar un número diferente. Entonces, las descargas que he realizado en cada una de las bases de datos, yo puedo colocarlas en un software con la finalidad ¿de qué? Con la finalidad de eliminar los duplicados, de hacer el tamizaje a título y resumen y luego hacer un tamizaje a texto completo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de quedarme solamente con aquellos artículos que cumplan mis criterios de inclusión. ¿De acuerdo? Entonces, en esencia, esta es la parte más laboriosa, la parte más que demanda más tiempo y más concentración. ¿Cuáles son las herramientas que nos ayudan a realizar este tamizaje, este screening? Bueno, hay algunos que son pagados, como EndNote, pero hay otros que son gratuitos, como el Ryan o el Rayan, ¿sí? Como quieran llamarlo, el Rayan. Y particularmente yo utilizo esta última, el Rayan, porque es una herramienta gratuita, muy buena, y ustedes pueden cargar todos los archivos que eh, resultaron de las diferentes bases de datos y lo cargan en el Ryan, ¿no? Y con eso ustedes ya pueden hacer todo el tamizaje. Entonces es una herramienta que ayuda a muchos. Y a esto me refería, miren, por ejemplo, este es el proceso. Aquí, en relación a la pregunta que tomé como ejemplo, ellos encontraron 211 artículos, ¿sí? En total. PubMed aportó con 126, Scopus solamente con 9, Cochrane con 3 y MedRxiv con 73, ¿no? De tal manera de que lo sumaron todo y quedaron 211, ¿no? Luego excluyeron, perdón, creo que quedaron un poco más. Luego excluyeron 202. ¿Y por qué razón excluyeron? Porque 9 eran duplicados, porque 192 eran de repente artículos diferentes a lo que yo estaba buscando, artículos de revisión, comentarios, guías, metaanálisis 1. Al final me quedaron solamente 9 y luego se excluyó 3 artículos y al final de toda esta cantidad me quedan solamente 7 estudios que ingresan para el análisis cuantitativo, es decir, para aplicarles el metaanálisis. Y este flujograma es un flujograma que en toda revisión sistemática se tiene que llenar, ¿no? Hay incluso software que nos ayudan a llenar esto. Ustedes van colocando solamente los números y al final te sale ya el flujograma prima listecito, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de diseño de revisiones sistemáticas es la que más herramientas tiene. Y cada día hay más herramientas, incluso hasta de inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial nos ayuda en cada uno de los pasos. Y como les decía, antes teníamos que hacerlo manual, este flujograma. Ahora hay un software que ustedes simplemente cargan los números y ellos les sale ya el flujograma listo para que ustedes lo inserten simplemente en su artículo, ¿no? Por otro lado, ¿qué datos hay que extraer? Bueno, los datos que hay que extraer, hay algunos datos que son generales para cualquier revisión, pero hay otros datos que son específicos, ¿no? Por ejemplo, los generales están en relación a los autores, al lugar donde se hizo el estudio, al tipo de estudio. Y hay otras preguntas que tienen que ver ya con el número de los participantes, con la edad, con el sexo, etcétera, ¿no? Así que hay datos, como les dije, datos generales y hay datos que son específicos y que nos van a permitir poder realizar la revisión o la síntesis cualitativa o la síntesis cuantitativa, ¿no? Como yo les dije al inicio, este tipo de estudio requiere que haya por lo menos 3 personas.
¿Y por qué 3 personas? Porque, por ejemplo, en el caso de, del tamizaje, ese tamizaje se debería hacer con 2 personas por lo menos. Entonces, 2 personas de manera ciega, cada una hace su propio tamizaje, hace su propia eliminación de duplicados, tamizaje de título y resumen, y también la evaluación a texto completo. Y otro del equipo hace lo mismo, ¿de acuerdo? De tal manera de que cuando ya se terminó todo ese trabajo, entonces el tercer integrante del equipo evalúa y puede hacer un match, ¿no? Y ver si es que ha habido coincidencias o ha habido discrepancias. En el caso de que hubo coincidencias, pues no hay ningún problema, pero en el caso de que hay discrepancias, por ejemplo, uno de ellos dijo de que un artículo sí debería entrar en el estudio y otro dijo que no debería entrar, ahí hay una incoherencia. Entonces el tercero es el que se encarga de juntar y ver si es que ahí hubo un error. Imagínense que si lo hubiera hecho uno solo, entonces de repente es el que lleva el error y eso pues ya malogra el trabajo, ¿no? Por esa razón es que siempre se trabaja en cada uno de los procesos, dos, 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 y hay uno tercero que es el dirimente y que se encarga de ser o de actuar como una especie de árbitro, ¿no? Así que esa es la razón. Y también no solamente en el proceso de tamizaje, sino también en el proceso de la extracción de datos. 2 revisores extraen los datos. ¿Por qué? Los datos a veces uno tiene alguna habilidad de ubicarlo, hace una búsqueda minuciosa, incluso en el material suplementario lo encuentra por ahí. Y hay otro que solamente lo busca en el artículo y no lo encuentra. Y él puede decir, bueno, no está esta información. Y el otro dice, no, sí está en la parte del suplementario y ahí lo he encontrado. Entonces, esa es la razón por la que siempre se tiene que trabajar por lo menos con dos revisores para extraer los datos. Y siempre hay que decidir el nivel de detalle. A veces no es necesario pues extraer toda la información que está en los artículos, ¿no? Sino aquella información que nos dé un panorama general de lo que se ha hecho y los datos que me van a permitir eh, responder la pregunta. En otras palabras, yo siempre tengo un resultado o un desenlace principal que es motivo de mi estudio, pero también tengo algunos desenlaces secundarios y para que yo pueda responder cada uno de ellos, entonces tengo que tener datos y esa extracción de datos van en relación a lo que yo ya planifique. Entonces, si he planificado, por ejemplo, un desenlace principal y 4 desenlaces secundarios, en total 5, entonces tengo que tener 5 tablitas de cada uno de los artículos que quedaron para que yo pueda después hacer la síntesis cuantitativa para esos desenlaces y poder tener una respuesta, ¿no? Y ustedes pueden hacerlo en relación a la extracción de datos. Ustedes pueden, si les quedó, por ejemplo, 5 artículos, ustedes pueden imprimir los 5 artículos, le ponen 1, 2, 3, 4, 5 y van de manera ordenada, ¿no? Primero leyendo el primer artículo y de allí ustedes van extrayendo los datos y van colocándolo en una hoja impresa con los datos. O si quieren hacerlo en un Excel, pues pueden hacerlo en un Excel, ¿no? Entonces ustedes de todas maneras tienen que estar leyendo y de allí van extrayendo y van colocando los datos. Algo así como lo que están viendo aquí. Miren, las columnas son, podríamos decir, las variables, ¿no? Tenemos que colocar el estudio, el tipo de estudio, el país donde se realizó el estudio, la edad promedio de los participantes, el número de participantes, por ejemplo, cuántos fueron los casos, cuántos fueron los controles, las características de la enfermedad, la dosis de los medicamentos, etcétera, ¿no? El resultado primario, los resultados secundarios. Entonces, y las filas representan los artículos. Entonces, por ejemplo, el primer artículo es de un autor llamado Chen. Entonces, este primer artículo yo comienzo a leer y voy reemplazando acá, ¿no? Entonces, estos nombres de las columnas es porque
yo considero que son relevantes para mi revisión. Si ustedes se dan cuenta, hay algunos que son, son para todas las revisiones, ¿no? Por ejemplo, el tipo de estudio, el país, la edad, el número de participantes, tanto en el grupo de casos como en el grupo de control. Eso se coloca en la gran mayoría. El resto de preguntas está en relación al tipo de revisión que estás realizando. Esta es otra forma de hacerlo. Miren acá, igualito, ¿no? Con Chen. Estos son ya, por ejemplo, los metadatos en relación al anterior, pero ya datos diferentes que me van a servir para que yo pueda realizar, por ejemplo, la síntesis cuantitativa, ¿no? Por otro lado, todos los estudios incluidos deben ser evaluados en cuanto a la calidad y al riesgo de sesgo. Entonces, tenemos que utilizar algunas herramientas que nos permitan decir si nuestro estudio tiene riesgo de sesgo o no. ¿De acuerdo? Hay instrumentos que ya están estandarizados y que están a nuestra disposición y nosotros lo que hacemos es cogerlo y comenzamos a trabajar con cada uno de los artículos. Por ejemplo, en relación a la calidad del estudio, porque una cosa es calidad del estudio, la otra cosa es redacción, eso es otra cosa diferente. A veces algunos confunden, ¿no? Por ejemplo, piensan de que el Prisma te ayuda a evaluar la calidad del estudio y no es así. El Prisma lo que te ayuda es evaluar los ítems que tú debes colocar cuando redactas una revisión sistemática. Pero si tú ya quieres evaluar calidad, bueno, hay varias herramientas. La más conocida se llama Amstar, que dicho de paso también hay un software que tú tienes todas las preguntas que vas a ir respondiendo. Uno va llenando y al final te sale el reporte completo, ¿no? Pero no es el único, hay otros como los que están viendo ustedes ahí. Y por otro lado, hay otras herramientas que ya te evalúan una cosa diferente, te evalúan el riesgo de sesgo. Y por ejemplo, si ustedes están utilizando solamente ensayos clínicos, van a utilizar una herramienta que se llama ROB2. Si ustedes están haciendo o están utilizando para su revisión estudios de intervención no autorizados, van a utilizar ROBINS-1. Para estudios observacionales, el Newcastle Ottawa. Para estudios de precisión diagnóstica, el QUADAS-2 y hay otros más, ¿no? Al final, cuando uno evalúa el riesgo de sesgo, entonces tú vas a obtener un reporte que te va a decir estás con un bajo riesgo de sesgo o estás con un riesgo de sesgo poco claro o estás con un alto riesgo de sesgo. Y por otro lado, cuando ya llega el momento de hacer la síntesis de los datos, recopilar los datos de acuerdo con el objetivo que te has planteado, ¿no? La síntesis de los datos que nosotros tenemos que, por cada desenlace, extraer los datos de cada uno de los estudios de manera ordenada. Eso lo subimos otra vez a otro software y ese software nos ayuda a construir lo que conocemos como los forest plots. Para construir los forest plots, es decir, para poder aplicar el metaanálisis, también hay un software que nos ayuda a construir lo que conocemos como los forest plots. Este es el Raymond, que ahora, por ejemplo, hay un Raymond web que está accesible. Antes tú tenías que descargar el programa e instalarlo en tu computadora como la que yo tengo, ¿no? Pero ahora ya esto ya no existe. Ahora, si tú deseas realizar una síntesis de los datos, es decir, un metaanálisis, hay una página que está disponible. Ustedes pongan Redman Web y ahí les va a salir. Se crean una cuenta y ahí ya tienen este software, pero el software está en línea y ustedes pueden hacer el trabajo, ¿no? Entonces, ha cambiado un poco la plataforma. En esencia, el desarrollo es igual, pero la plataforma ha cambiado. Entonces, por eso hay que explorarlo un poquito. Pero no es el único. Es, si bien es cierto, el más conocido, el Raymond, pero también el R es otra herramienta, pero el R es, para utilizarlo, pues requiere que se maneje el software, ¿no? Porque
porque a veces tenemos los comandos, pero no sabemos cómo subirlo y ahí entramos en conflictos. Hay otras que son pagadas. eh, por ejemplo, Rayman, yo les dije de que es un software muy bueno, muy potente, pero si no te saca, por ejemplo, con colores bonitos, ¿no? Entonces, así que, pero está accesible y es gratuito, está a disposición, es de Cochrane. Y hay otras que son pagadas como esta, ¿no? Y por ejemplo, más o menos lo que les estaba haciendo mención. Esto que ustedes están viendo aquí es el famoso Force Plot, ¿no? Y esto, o todo este gráfico, te lo saca cualquier herramienta que te permita hacer metaanálisis. Por ejemplo, el Regman. Pero lo más importante es saber qué es lo que voy a colocar. Por ejemplo, aquí para este estudio hablaban acerca del impacto de la dosis de estatina sobre la muerte y el infarto de miocardio. Entonces, por ejemplo, ellos buscaron artículos que hablara sobre comparara las dosis de estatina. Algunos tenían altas dosis de estatina y otros una dosis estándar. Entonces ellos estaban interesados en comparar las altas dosis de estatinas con las dosis estándar en pacientes con infarto para ver la mortalidad. Así que encontraron 1, 2, 3 y 4 artículos. Entonces, cada artículo te da un número de eventos en el grupo que utilizó altas dosis y un número de eventos en el grupo que utilizó dosis estándar. Luego, colocas en el software y te sale el peso, el intervalo de confianza y al final te sale el diamante, que es el resultado global del metaanálisis, donde tú puedes encontrar si es que hubo un efecto beneficioso o no. En este ejemplo específicamente, se encontró una reducción del 15% en el grupo de la mortalidad en el grupo que utilizó altas dosis en comparación con los que utilizaron dosis estándar, ¿no? Y este es otro, si se dan cuenta, la diferencia de los gráficos dependiendo del software. Sin embargo, lo importante es que ustedes puedan ver la extracción de datos que se realizó. Por ejemplo, este estudio compararon dos grupos, un grupo que utilizó corticoides frente a un grupo que utilizó un placebo en pacientes que estaban con ARS en una unidad de cuidados intensivos en relación a la muerte. Y ellos encontraron, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artículos. Y, por ejemplo, en el artículo de Liu, 12 utilizaron corticoides y de los 12, 2 fallecieron. Y en el grupo control, 14 utilizaron el placebo y 7 fallecieron. Entonces, y así cada uno, ¿no? Entonces, esto se llama extracción de datos, que lo colocas en el software y te sale este resultado. Y lo que tú tienes que hacer es pues interpretar el final, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, hubo una reducción de la mortalidad en 28% de los que utilizaron corticoides. Así que hay diferentes ejemplos de revisiones antibióticos para prevenir, por ejemplo, infecciones del tracto urinario recurrente. Aquí miren la cantidad de artículos, ¿no? Por ejemplo, encontraron de manera global 2.643 artículos. Imaginan, sumado a los 82 que fueron utilizando otras bases, la cantidad de tamizaje que se va a tener que realizar. Y uno tiene que hacer el tamizaje de manera muy ordenada, ¿no? Y al final te quedas pues con un número muy bajo de artículos. Y tú puedes tener resultados como este. O en el caso, por ejemplo, de medicina ocupacional, uno se pregunta si la exposición ocupacional al formaldehído es un riesgo para el linfoma no Hodgkin. Entonces puedes responder preguntas como esta y te pones a buscar
y al final encuentras, por ejemplo, total 3008, pero luego de todo el proceso de tamizaje te quedaron solamente 12, que son los estudios que responden a tu pregunta y que vas a poder hacer la síntesis tanto cualitativa como cuantitativa, ¿no? En el caso que amerite. Y este, por ejemplo, es la tabla donde uno puede encontrar las características de todos los estudios y algunos datos específicamente en relación al resultado y con su respectivo metaanálisis. Y así ustedes pueden encontrar diferentes, aquí por ejemplo, 3.414 artículos. Entonces, este número va a depender mucho de si se está trabajando el tema y hay muchas investigaciones o a veces cuando recién estamos explorando podemos encontrar preguntas cuya búsqueda nos arroja de repente en total 80 o 120 o 150 artículos. Y eso pues uno lo puede en un día o en 2 días o en 3 días hacer el tamizaje de manera muy concienzuda, ¿no? Pero cuando ya son 3.414, así que ya la cosa cambia, ¿no? Entonces uno tiene que planificar su tiempo porque no se trata de así rápidamente eliminar o aceptar, sino tenemos que tomar nuestro tiempo para leer el resumen y leyendo el resumen vemos si es que el diseño es el adecuado y si es el adecuado, los tipos de pacientes, la comparación que se está haciendo es o no es correcta y así uno va dándole un color, ¿no? Si se acepta, en el caso que estemos utilizando Rayan, si se acepta, verde, si no se acepta, rojo, o si no estoy seguro, blanco. Y esa es una forma de cómo hacer el tamizaje para poder hacer la comparación entre los que están trabajando, ¿no? Entre dos investigadores que estén haciendo de manera ciega y separada este trabajo. Entonces, como les decía, es la parte más laboriosa, ¿no? Y también te permite al final tener tu metaanálisis, ¿no? Esta es una revisión sistemática y tenemos algunas otras que hemos publicado con algunos compañeros o algunos colegas. Por aquí otras y bueno, y cada vez van saliendo más publicaciones. Estamos trabajando en equipo. Yo les decía de que esto se trabaja en equipo. Hay que, aquellos que estén interesados, formen su equipo, se van eh, capacitando. A veces uno va adquiriendo algunas habilidades en uno de los pasos, ¿no? Por ejemplo, hay colegas que se vuelven expertos en elaborar estrategias, hay otros colegas que se vuelven expertos, por ejemplo, en hacer evaluación de riesgo de sesgo y sacar sus semáforos muy bonitos, y hay otros que son expertos en hacer el metaanálisis, así que las habilidades, si bien es cierto, todos deben conocer todo, pero algunos desarrollan algunas habilidades en algunos de los pasos, ¿no? Y dominan algunos software. Por eso yo les decía de que la revisión sistemática hace uso de muchos software que van saliendo cada día pues algunos de ellos son muy buenos, accesibles, muy amigables y sobre todo son gratuitos, ¿no? Así que aquí yo les comparto algunas herramientas que ustedes pueden tenerlas, algunas son pagadas, otras son libres. Por ejemplo, para el manejo de las referencias, yo creo que Soteir o Mendeley, que son gratuitos, hay otros que son pagados. Por ejemplo, para hacer el tamizaje, el que se utiliza es el Rayan, pero no es el único. También hay uno que es, por ejemplo, Covidence, que la primera revisión te la dan gratuita, pero después tienes que pagar, ¿no? Y por ejemplo, de Covidence es lo bueno de que esta herramienta en una sola te ayuda casi en todos los procesos, ¿no? No tienes que estar separándolo. Pero hay varias, ¿no? Por ejemplo, para la codificación, para la extracción de datos, el EpiReview, el Distiller, que son algunos, te dan un tiempo, sobre todo para los estudiantes, ¿no? 4 meses. Para la valoración crítica, para el metaanálisis. Ahora, por ejemplo, SPSS es un software muy conocido por todos nosotros, creo que lo hemos manejado bastante tiempo,
y sus últimas versiones ya tienen este metaanálisis, ¿no? Porque ya de no tenerlo, pues iba a quedar relegado. Así que, por ejemplo, en su versión 28, creo que en la 29 que está saliendo ya tiene para hacer metaanálisis, pero en el 28 ya aparece para hacer metaanálisis. Entonces, así que no se está quedando atrás, ¿no? Y así ustedes pueden tener una cantidad de herramientas para todos los procesos que se siguen en este proceso. Muy bien. Esto quería compartirles. He brindado un panorama general. No pretendo que con esta charla ustedes salgan expertos o para hacer una revisión, pero les doy más o menos una idea de cómo se sigue en relación al proceso para poder eh, hacer este tipo de investigación. Y yo creo que el mensaje es comenzar, ¿no? Empaparnos un poquito, ir haciendo propuestas y ahí uno va avanzando. Yo creo que la investigación se aprende haciendo, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿No? Con gusto. Doctor Caballero. William, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Doctor Caballero. Sí, sí, doctor Concepción, me escucho. Sí, bueno, en realidad pues en primer para felicitarlo por su exposición y segundo que lógicamente la base de datos que tiene usted es diferente. Nosotros tenemos muchas limitaciones a veces porque como sabrá el doctor William, nuestra biblioteca virtual tiene limitaciones, ¿no? A veces tendemos, aunque se dice que se puede entrar con el correo institucional para Scopus, sin embargo es una limitante cuando no tenemos una buena base de datos, ¿no? Para hacer un trabajo. Esa es una preocupación que siempre le hemos manifestado cuando estaba yo inclusive en la gestión, para que inclusive el doctor Vergara, que también creo que está en la reunión, dio una propuesta para adquirir una buena base de datos, porque en medicina usted sabe que realmente es importante, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, por ahí que había una crítica que teníamos un bono de libro, y si usted va en cuenta, el libro más nuevo que tenemos de medicina es de 2015. Entonces, y la ProQuest, no sé, ProQuest que tenemos como fuente para búsqueda, es muy pobre para lo que pretendemos hacer, ¿no? Claro. Diferente a las otras universidades, bueno, como la suya, como Cayetano, San Marcos, que tienen pues excelentes, ¿no? Y tal vez uno de los objetivos de todos los colegas que estamos en la reunión, muchos de ellos que ya hemos calificado investigación, así, nuestra universidad es muy exigente, ¿no? Pide, inclusive, de acuerdo al reglamento de Concitec, pide nivel 5 para arriba para tener acceso al bono, ¿cierto? Entonces, en otras universidades no les interesa, creo, el nivel, y basta que, inclusive, una cosa que el doctor William también sabrá es que, por ejemplo, tenemos problemas en que nosotros cada uno hace el esfuerzo personal para hacer una publicación, ¿no? Cada nivel que se tiene es producto del esfuerzo personal porque la universidad no nos apoya en ese sentido, ¿no? San Agustín está liderando en las publicaciones de Arequipa porque maneja muy bien el canon minero y por otro lado estimula a sus profesores siendo una universidad pública como la nuestra, ¿no? O sea que en realidad son cositas que probablemente al doctor William le cause dolor de cabeza, porque si no se tiene el apoyo, va a ser difícil que nosotros podamos tener publicaciones en revistas de impacto, porque algunas de ellas tienen un costo, ¿cierto? No, es una preocupación que... Y últimamente, a ver, corríjame,
me parece que Concitec no está considerando las revisiones sistemáticas en la calificación para el nivel de investigador. No, todo lo contrario, doctor Concepción, sí los Ya, considera. ya, sí los considera. Creo que la carta al editor no los considera, ¿cierto? Así es. Ya. Entonces, eso quería básicamente felicitarlo porque usted sé que usted está liderando en Lupao la investigación, el doctorado, y yo lo felicito porque eso es producto del esfuerzo de usted mismo que ha hecho, ¿no? Pero como repito, acá todos no tenemos el apoyo de la Administración Central y a veces nuestro director de investigación se ven problemas cuando queremos avanzar, ¿no? Si imagínense cuánto ha costado que todos estén registrados en DINA, ¿no? Que con varias cosas, ¿no? Yo pienso que inclusive se debe cambiar en la Universidad Nacional de Trujillo de lo tradicional, ¿no? Ya creo que, no sé si en su universidad se aplica, pero me parece que en Arequipa sí, en lugar de hacer la tesis tradicional con un artículo, con una revisión sistemática, era suficiente para dar el título profesional. No sé si se aplica, doctor Caballero, en la UPAP, porque Estamos trabajando, eso nosotros tenemos la modalidad en formato de tesis o la tesis en formato artículo. A eso se refiere, ¿no? sí, Y correcto. sí lo estamos trabajando. Eh, Nosotros hicimos una propuesta para que los alumnos pudieran eh, obtener su título con la tesis en formato artículo. Ya lo hemos presentado, están ya en evaluación y eso ya debe regir a partir de este año, pero sí lo hemos presentado. En posgrado sí es diferente, ahí sí tenemos las dos modalidades, ¿no? O lo presentas en el formato de tesis o en el formato artículo. Aquí en posgrado ya está implementado. En pregrado lo estamos implementando todavía. Y en relación, doctor Concepción, a la base de datos, si bien es cierto, eh, yo les hice mención de que hay que trabajar a veces de manera colaborativa en redes. Eh, Nosotros en la universidad tenemos Web of Science, PubMed es accesible para todos y por el hecho de ser docente Renacid, uno tiene acceso a Scopus, así que ahí ya tienes tres bases de datos, ¿no? Entonces, eh, en el caso de que de repente alguno de ustedes desee trabajar con nosotros y formar equipos, porque al final es eso, ¿no? O sea, es un trabajo colaborativo y tratar de hacer redes de trabajo. Nosotros encantados de poder trabajar juntos, ¿no? Y de manera personal, por ejemplo, yo tengo también una cuenta de Inbase, que ya, bueno, es un tema también de trabajo, así que tengo accesible esa base de datos que podríamos de repente utilizar si es que se forman algunos grupos de trabajo colaborativo, doctor William, lo dejo como inquietud para que se pueda trabajar conjuntamente, ¿no? Siempre hay buenas ideas, y qué mejor si lo hacemos de manera grupal. Gracias, doctor. William, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Excelente la ponencia, doctor José. Eh, Decía que el punto de partida para hacer las revisiones sistemáticas era unas lagunas que hay durante la visita, ¿no? Eso, digamos, es lo más frecuente, ¿no? ¿Cuándo quedarse, y perdón, tal vez me salga un poco del tema, cuándo quedarse o una revisión rápida o un scoping review Ya, en lugar de una revisión sistemática? claro, lo que sucede es de que a veces nosotros queremos explorar qué tanto se está investigando en un tema, ¿no? O sea, yo quiero, por ejemplo, saber si es que se me ocurre, a ver, hablemos sobre, no sé, a ver, eh, sobre dengue, por ejemplo, ¿no? Que hemos estado con esta situación. Y yo quiero saber si es que voy de repente a poner un ejemplo sobre vacunas, aunque no sé si es que esto es correcto o no, pero imaginemos, ¿no? Entonces yo puedo hacer una exploración de si se está investigando este tema en esta enfermedad. Entonces comienzo a hacer la búsqueda
y son búsquedas exploratorias, ¿de acuerdo? Pero si yo quiero, por ejemplo, mapear rápidamente algún resultado para tomar decisiones rápidas, yo puedo hacer revisiones cortas o revisiones rápidas, pero son básicamente se saltan algunos pasos y puedo tener una respuesta rápida, ¿no? En el caso de que sea necesario. Sin embargo, ya la revisión sistemática y metaanálisis como tal, sí pues toma su tiempo, ¿no? Pero dependiendo del enfoque que uno le quiera dar, doctor Camacho, uno puede hacer lo que usted dice, una revisión rápida o un scoping review, ¿no? Y sí, hay propuestas en las que uno puede de repente mapear rápidamente en América se está investigando tal o en el mundo y te sale, ¿no? Entonces, y con eso uno puede hacer propuestas diferentes o ensayos, etcétera, ¿no? Pero eso nos ayuda. Ujú, ujú. Gracias, gracias. Sí, sí. Sí, doctor William. Doctor, caballero, felicitarlo siempre por la siempre gran predisposición a poder compartir sus conocimientos, ¿no? Gracias. Gracias, de verdad. Una pregunta ya referida al tema, ¿cómo después de aplicar una estrategia de búsqueda, podemos obtener un número de artículos que no sea tan amplio y tampoco tan restringido, ¿no? En relación a la pregunta de investigación, ¿qué criterios tomar en cuenta? Claro. Buena pregunta, Esteban. En realidad, cuando uno a veces trata de ser muy hay unos términos que se utilizan para elaborar las estrategias, ¿no? Por ejemplo, a veces uno es tan minucioso que coloca todos los componentes de la pregunta pico y en cada una de ellas todos los sinónimos habidos y por haber. O sea, lo haces tan sensible que al momento de buscar a veces uno puede no encontrar nada, pero en algunos casos me ha pasado, yo hice mención al pico, ¿no? Donde tenemos la población, tenemos la intervención, tenemos el control y tenemos el resultado. Y, por ejemplo, yo puedo colocar la población, puedo colocar la intervención, a veces el control no es necesario colocarlo, y el resultado. Pero cuando hago la búsqueda, de repente no me sale nada. Pero cuando yo le retiro, por ejemplo, se me ocurre la población y solamente coloco la intervención y el resultado, me sale una cantidad de artículos. Así que uno tiene que, particularmente lo que yo hago, es elaboro algunas estrategias de búsqueda y le pongo, ¿no? Estrategia de búsqueda 1 con estas características y a ver, hago una búsqueda preliminar. Luego hago alguna modificación en la estrategia, de repente la pongo más sensible o no, y voy viendo cuántos resultados me arroja. Y así a veces hago hasta 3 o hasta 4 propuestas, ¿no? Con la que yo me quedo, con la que me arroje el mayor número de artículos, no con el menor, sino con el mayor. Incluso he visto revisiones sistemáticas que de verdad me han sorprendido porque a veces tienen hasta 20.000 y lo presentan en sus flujogramas de Prisma, ¿no? Y que arrancan con 20.000 y ahí van bajando. O sea, yo de verdad, cuando leí esa revisión me quedé muy sorprendido porque a lo mucho, cuando nosotros hemos hecho expresiones, hemos obtenido pues 3.000, ya máximo, ¿no? 3.500, pero y eso va a depender pues de la pregunta y de qué tanto se haya investigado en el tema, ¿no? Pero yo creo que sería una muy buena estrategia hacer búsquedas preliminares y ir colocando en cada una de las bases cuánto te va saliendo. Por ahí va el tema, Esteban. Sí, sí, entiendo, Toño. Gracias, gracias de verdad y Ya, nuevamente siempre agradecido por compartir los conocimientos. gracias, Esteban, Gracias. para servirles.
Lo que se recomienda es que haya por lo menos 3 artículos, ¿no? Para hacer el metaanálisis. Aunque ustedes entran a PubMed y van a encontrar algunas revisiones que a veces hasta con 2 lo hacen. Pero lo ideal es que haya por lo menos unos 3 artículos para poder hacer una síntesis adecuada, ¿no? Si ya no lo encuentras, pues te quedas solamente con tu revisión sistemática, ¿no? Incluso puedes encontrar de repente algunos artículos que no son 3, sino son 4, son 5, pero tienen tanta heterogeneidad que es mejor dejarlo solamente como revisión sistemática, ¿no? Entonces, el hecho de que hagas o no hagas metaanálisis va a depender de algunas variables. Uno, el número que tengas, y otro, la heterogeneidad que encuentres. Claro, eso está en relación al sesgo de publicación. Y lo que se recomienda es de que uno realice la evaluación del sesgo de publicación cuando tienes más de 10 artículos. Si tienes menos de 10 artículos, no se recomienda hacer el funnel plot. Y como les dije, ¿no? La gran mayoría, a veces, en términos generales, la gran mayoría de estudios más o menos se quedan con 5, con 7, ¿no? Pero obviamente si tienes más de 10, sí tienes que hacer una evaluación del sesgo de publicación y eso te orienta más o menos en el tema eh, y tomarlo en cuenta para el tema de la discusión, ¿no? De que ha habido eh, algún desbalance en los artículos que tú estás utilizando, ¿no? Entonces, pero como te digo, si lo piensas utilizar, se recomienda de que sean pues más de 10 artículos. Mi saludo, Toño, Augusto Aldave, ¿Qué tal, doctor? Qué gusto que escucharlo. visita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estamos nosotros compartiendo un curso un diplomado de investigación científica y se está hablando sobre mapeo bibliográfico, ¿no? Como una cosa que está impactando en la publicación, en las revistas Q1, Q2, ¿no? ¿Tienes alguna experiencia, Toño, acerca del mapeo bibliográfico o el análisis bibliométrico que se llama, ¿no? A ver, la investigación bibliométrica, así como tal, no sé si a eso te refieres, doctor Aldave, la investigación bibliométrica es otro mundo, no es otra área. Esto es para ver básicamente, por ejemplo, a ver, Scopus es una base de datos que tiene 2 funciones. Una, que es para buscar información, y otra es para ver, por ejemplo, qué tanto publica un país, por ejemplo, quieres hacer una investigación de qué tanto están publicando las universidades y hacer un comparativo. Entonces tú puedes hacer una investigación bibliométrica, ¿no? Entonces se refiere a ese tipo de estudios. O sea, va básicamente en el tema de no el contenido de las publicaciones, sino de temas comparativos en relación a las universidades o a los países o incluso a los autores, ¿no? A eso más o menos se va el tema de la investigación bibliométrica. Pero si vamos al tema de revisiones, o sea, de trabajos que tengan que ver con artículos científicos, ahí tenemos dos elementos en la revisión, perdón, en la investigación secundaria. Tenemos las revisiones narrativas y tenemos las revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas es lo que hemos conversado el día de hoy. Las revisiones narrativas es un tipo también de investigación bibliográfica
pero tiene una metodología diferente, ¿no? Y a veces eso nos ayuda básicamente a tener una idea de un tema de manera global, ¿no? Por ejemplo, el doctor Aldave es un gastroenterólogo que tiene mucha experiencia y él, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Él puede hacer una revisión narrativa sobre los tratamientos actuales para la hemorragia digestiva alta, se me ocurre. Entonces, él puede hacer una revisión narrativa, tiene una estructura y tiene una metodología diferente y al final sale un producto que es una revisión, pero que no arriba a esta parte matemática que hemos agregado a la revisión sistemática y al tema de la búsqueda muy minuciosa, ¿no? Él puede utilizar una base de datos nada más para hacer una revisión narrativa. Y esa revisión narrativa a veces lo llamamos también ensayo o lo llamamos monografía de repente, ¿no? Y uno puede hacer una revisión narrativa y publicarlo, claro que sí. Entonces, de repente ahí, doctor Aldave, no sé si respondí a su pregunta, pero son escenarios diferentes, ¿no? Investigación bibliográfica, un tema, y lo otro, dentro de la investigación secundaria, tenemos las revisiones narrativas y las revisiones sistemáticas. Perfecto, Toño, muchas gracias. Listo, doctor. Así es. Listo. Muchas gracias por la invitación, colegas. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctores. Muy buenas noches. Buenas noches, colega. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Toño, gracias. Para Buenas servirle. noches, buenas noches.